Bueno, vamos a iniciar con la clase de higiene industrial. Vamos a ver cuáles son los puntos a tratarse, es decir, vamos a ver las etapas, vamos a ver cuál es la importancia de la higiene industrial, ¿ok? Vamos a proceder a compartir para nosotros tener en cuenta cuáles son las etapas, cuál es la clave, ¿ya? Prácticamente nosotros cuando hablamos de higiene industrial nos referimos a la prevención de riesgos para la salud del trabajador, de los empleados, todas las personas que conforman la empresa. ¿Ok? Como objetivos de la clase, nosotros tenemos comprender el concepto de higiene industrial identificando agentes contaminantes. Aquí hay que tener en cuenta muchos puntos claves. Nosotros al identificar agentes contaminantes estamos ya incidiendo cuáles van a ser las medidas preventivas. También nosotros tenemos que conocer las etapas de la higiene industrial. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer las etapas de la higiene? Porque si nosotros no sabemos cómo analizar, cómo identificar y cómo poder procesar estos análisis de riesgos, no vamos a saber cómo actuar. ¿Ok? Para promover hábitos saludables en este caso, ¿por qué saludables? Porque digamos que nosotros nos encontramos bajo un ambiente de trabajo con exposición a agentes muy contaminantes. Obviamente nosotros vamos a adquirir a lo largo enfermedades profesionales, que vamos a hablar a lo largo de la clase, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la higiene industrial? Ok, la higiene industrial es una ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control. ¿Por qué reconocimiento? Porque nosotros al momento de encontrarnos en el trabajo in situ, es decir, en el punto objetivo en el cual nosotros nos estamos enfocando en la empresa, nosotros necesitamos primero reconocer nuestro entorno, ver de qué trata. Ejemplo, si es una empresa de servicios, es una empresa de producción, etcétera. ¿Por qué una evaluación? Porque nosotros como ingenieros tenemos que realizar una evaluación muy oportuna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir con nuestro checklist, verificando cada uno de los componentes de los cuales la empresa esté aceptable o no aceptable, es decir, cumpla o no cumpla. ¿Está bien? A ver, como propósito, nosotros tenemos prevenir enfermedades ocupacionales antes de que ocurran. Como les estaba mencionando, si nosotros no hacemos una evaluación de campo, nosotros no vamos a saber cuál protocolo poner, cómo vamos a actuar frente a la situación en la cual nos encontremos. Por eso yo siempre les aconsejo que nosotros llevemos como ingenieros, tenemos que llevar nuestro checklist, ¿ok? Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la importancia en el trabajo. ¿Por qué es muy importante? Porque reducimos enfermedades profesionales, aumentamos la productividad, que prácticamente es lo que la mayoría de las empresas requieren, aumentar la productividad y cumplir las normativas del Ministerio de Trabajo y el SUT, que es el Sistema Único del Trabajo. Porque es muy importante esto del Sistema Único del Trabajo, ya que como se ha cambiado la normativa, normalmente antes se hablaba del Decreto Ejecutivo 2393, pero más o menos en agosto del 2024 cambió la normativa, perdón, al Decreto 255. Nosotros tenemos que cumplir varias normativas, como no sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado en el Ministerio del Trabajo está el anexo 1. Ahí están todos los lineamientos de los cuales las empresas, ya sean de servicios o de producción, deben cumplir ante este ministerio. Ahí nos habla de los programas del uso del alcohol y las drogas, de los programas de riesgos psicosociales, nos habla un sinnúmero de capacitaciones también en seguridad y salud en el trabajo que nosotros debemos cumplir. ¿Ok? Y como punto agregado, hay que tener en cuenta que mediante esto nosotros también estamos fomentando una cultura preventiva, que es lo que le requieren las empresas y obviamente también los entes reguladores, como en este caso es el Ministerio de Trabajo. Muy bien, como mencionábamos en los objetivos, que es muy claro los agentes contaminantes, yo les he puesto uno de los más importantes, ¿ya? Que siempre hay que tener, que tenemos que recalcar, ojo, los físicos. Dentro de los físicos, nosotros encontramos al ruido,
vibraciones y radiaciones, porque nosotros no sabemos en cuál empresa nos podemos nosotros ir a trabajar o nos manden como ingenieros a inspeccionar. Digamos que nosotros estamos trabajando en una petrolera. Por lo general, la maquinaria de las petroleras es una maquinaria grande, la cual ahí si nosotros no identificamos los peligros, agentes contaminantes, en este caso, como los riesgos físicos, nosotros no vamos a saber qué hacer, porque ahí el ruido, las vibraciones y las radiaciones es donde predomina más en las empresas petroleras. Claro que también existe otras empresas, pero esta es la más significativa porque los riesgos físicos es donde más abunda. Ahora tenemos en los riesgos químicos como polvos, gases y vapores. También es muy importante dentro de estos riesgos químicos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de trabajadores, cuando nosotros vamos a realizar una inspección, ¿qué es lo que siempre abunda? Carencia del equipo de protección personal. Es decir, por más que usted como técnico en seguridad y salud ocupacional esté vigilando, siempre va a existir trabajadores muy reacios a las normativas que ustedes previamente como inducción o como protocolo hayan inculcado. Es decir, ellos van a estar sin su mascarilla. Por ende, ustedes como ingenieros necesitan controlar esto, el equipo de protección personal para evitar a la larga, como les mencionaba, las enfermedades profesionales. Ahora, agentes biológicos, virus, bacterias. Los ergonómicos, las posturas forzadas. A ver, me voy a detener un poco en los ergonómicos, porque también es muy importante. Digamos que estamos en una empresa en la cual tenemos que realizar cargas 24/7, por decirlo así. Entonces nosotros también debemos saber cómo vamos a actuar, es decir, cómo vamos a enseñarle a nuestro trabajador para la debida postura que debe él adquirir o tomar para que no ocurra obviamente cualquier desgracia, cualquier incidente que pueda ocurrir en la empresa. Ahora, psicosociales, el estrés y la carga laboral. Esto es lo que más abunda en las empresas, pero nosotros, como somos los encargados, somos los técnicos de higiene industrial, tenemos que fomentar una cultura de trabajo, es decir, de seguridad. Por ende, nosotros tenemos que evitar todo este tipo de agentes que son contaminantes para la empresa. En este caso, el estrés abarca muchísimo en las labores de los trabajadores, ya que si la persona se encuentra con estrés o con una carga laboral que no es la oportuna bajo los lineamientos del Ministerio de Trabajo, nosotros vamos a tener trabajadores poco eficientes porque no van a rendir en sus actividades como lo harían normalmente. De pronto, si es que tienen alguna duda, pues me la hacen saber, no tengo ningún inconveniente, podemos dialogar, podemos tal vez ver los ejemplos que les ha pasado en las empresas, cualquier situación adversa que hayan tenido en cualquier empresa. Ahora, hablando de las etapas de la higiene industrial, aquí me voy a detener porque sí es muy importante estas tres etapas. Primero tenemos al reconocimiento. Yo ya les hablaba de reconocer el lugar, es decir, el lugar en el cual nosotros vamos a identificar los peligros, ¿ya? Como segundo tenemos la evaluación, es donde vamos a medir la exposición. Y como tercera etapa tenemos al control, es aplicar las medidas preventivas o medidas correctivas para evitar cualquier percance. Ok, vamos a ahondar más sobre el reconocimiento, que es identificar los peligros. Nosotros al identificar los peligros estamos identificando los procesos, los materiales y las actividades, muy importante, que puedan generar estos agentes contaminantes, como ya les mencionaba. Ahora, la observación directa del lugar de trabajo, entrevistas y revisión de fichas técnicas. ¿Por qué es muy importante una observación directa? Porque yo al observar todo el campo de trabajo o mi lugar in situ, yo ya sé por dónde voy a ir. Es decir, qué es lo que voy a analizar,
que voy a revisar. Y para esto siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a estar con fichas técnicas, en este caso de sustancias o de cualquier cosa que nosotros estemos trabajando en la empresa que trabajemos. Vamos a tener una clasificación de agentes según su naturaleza, como ya les mencionaba, físico, químico, biológicos, etcétera. También entran los psicosociales. Y elaboración de un inventario de peligros. En la elaboración de un inventario de peligros, prácticamente nosotros vamos a elaborar un informe final. Es decir, se evaluó tanto, existe estos agentes, etcétera, para posterior nosotros ver cuáles son las medidas correctivas o preventivas, las cuales tenemos que tener en cuenta. Ahora, evaluación del riesgo. Nosotros vamos a determinar el nivel de exposición de los trabajadores a los contaminantes. ¿Por qué razón? Porque si yo no sé cuánto tiempo mi trabajador está expuesto a este agente contaminante, yo cómo puedo dar una medida preventiva o correctiva. Por ende, entonces voy a determinar el nivel de exposición de esta. Ahora vamos a aplicar mediciones cualitativas. En este es muy importante porque vamos a ver la observación y también vamos a tener instrumentos de medición. Digamos que, como les mencionaba, estábamos en una petrolera, donde existen máquinas que obviamente no pueden pasar los 85 decibeles porque obviamente vamos a tener hipoacusia, después vamos a tener un sinnúmero de problemas que el médico ocupacional en este caso tendría que revisar o inspeccionar. Un instrumento de medición en este caso para las vibraciones, nosotros tenemos que ir anotando mediante nuestra ficha técnica. Ahora, vamos a comparar los resultados con límites permisibles. Ojo, estos límites permisibles nosotros, porque yo he puesto aquí del Acuerdo Ministerial 174, porque en el Acuerdo Ministerial 174 me dice hasta qué límites son permisibles que mi trabajador puede estar laborando dentro de su área de trabajo. Ahora vamos a analizar la frecuencia, duración e intensidad de la exposición, clasificando el riesgo entre aceptable y no aceptable. Aquí, mediante la evaluación que nosotros vamos a realizar, siempre tenemos que tener en cuenta una matriz de identificación de peligros. ¿Cuál podemos usar? Normalmente la más usada es la GTC 45, en la cual me especifica las medidas correctivas, cuáles son los agentes, es decir, cuántas personas están expuestas y un sinnúmero detallado de riesgos que me va a clasificar entre aceptable y no aceptable. También tenemos que tener perdón, que en el decreto ejecutivo 255 también ya menciona el riesgo residual, cosa que no se hacía anteriormente con la otra normativa. Ahora, el riesgo residual es muy importante en todas las empresas, ya sea de producción o de servicios. Vamos a hablar ahora sí como parte final, es decir, de las etapas que son significativas, el control del riesgo. ¿Por qué vamos a hablar del control de riesgo? Porque ahí vamos a tener en cuenta la eliminación y su sustitución. ¿Por qué les he colocado estas dos importantes? Porque nosotros al eliminar estamos sustituyendo materiales o procesos que puedan ser peligrosos y puedan alterar mis actividades del trabajador. Ahora, sustitución, cambiarlo por alternativas menos dañinas, porque eso yo me encargo, como yo, un técnico de seguridad y salud en el trabajo, yo me encargo de tratar de crear alternativas para que pueda el trabajador estar en un ambiente saludable y oportuno. Tomemos en cuenta que el trabajador también tiene que tener claro cuáles son sus deberes y sus derechos, así como el empleador. Ahora, hablando de controles de ingeniería, nosotros vamos a hablar de la ventilación, el aislamiento acústico y barreras físicas, porque es muy importante. Si nosotros no identificamos todo esto, no vamos a saber cómo podemos actuar frente a una situación adversa en la cual nosotros nos encontremos. Ahora, controles administrativos. Aquí es donde más
tienen que tener énfasis como técnicos, porque el control administrativo, en este caso, tenemos que hablar de rotación de personal. A ver, al nosotros hablar de rotación de personal, tenemos que verificar si el trabajo está haciendo, perdón, el empleador está haciendo un trabajo repetitivo, nosotros vamos a rotar al personal para que después el trabajador no adquiera estrés, mucha carga laboral, etcétera. Señalización. Nosotros al inspeccionar el lugar de trabajo siempre tenemos que ver señalización. En este caso, señalizaciones tenemos verdes, amarillas, rojas y azules, que son las de comunicación. Nosotros siempre vamos a ver cuáles son las señaléticas que que nosotros como técnicos vamos a usar. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? De pronto alguna duda, alguna inquietud, si tienen, me la hacen saber, me escriben en el chat, no tengo ningún inconveniente. No, ninguna duda. Ok, entonces vamos a hablar del equipo de protección personal o más conocido como el EPP, ¿ya? Uso de respiradores, guantes, tapones auditivos, mandiles, chalecos reflectivos, etcétera. Sea de acuerdo a la empresa en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta algo súper importante, que yo siempre coloco para que nosotros como técnicos, como personas que nos han contratado las empresas para ayudarles a mejorar su productividad y que no tengan accidentes o incidentes los trabajadores, nosotros debemos priorizar las medidas. Es decir, las medidas deben ser priorizadas la eliminación del riesgo antes de depender del equipo de protección personal. Porque nosotros, primero, si no creamos un protocolo, unas medidas, ¿cómo yo voy a saber cuál equipo de protección personal debo yo adquirir o debo usar? ¿Está bien? Ok, de acuerdo a todo lo que hemos hablado y dialogado anteriormente, aquí les he dejado un ejemplo práctico, ¿ya? Voy a tomar en cuenta una empresa de alimentos, donde el riesgo es el ruido por maquinaria, como les hablaba anteriormente. La evaluación da una medición mayor a 85 decibeles y un control de mantenimiento, barreras acústicas, tapones auditivos. Nosotros aquí, ¿qué medidas preventivas vamos a hacer de acuerdo a lo que nos está proporcionando este ejemplo práctico? Vamos a tener unos 5 minutos para poder resolver el ejemplo práctico y si tenemos alguna duda en la clase, no tengo ningún inconveniente, me la hacen saber para nosotros irla también resolviendo. Les voy a dar unos 5 minutos para que podamos observar qué medidas preventivas, cómo va a ser nuestro actuar frente a este ejemplo práctico, ¿ok? Está bien. Han pasado los 5 minutos y también quiero que hablemos antes de poder dialogar acerca del ejemplo práctico. Vamos a hablar las medidas de prevención. Nosotros como medidas de prevención tenemos una ventilación adecuada que siempre debe existir en todo lugar de trabajo. Vamos a tener la limpieza y mantenimiento y también el uso del EPP. Capacitaciones continuas, aquí entran también las capacitaciones, ojo, de inducción y obviamente también tiene que estar en relación con la vigilancia médica, porque las personas que ya han manejado el Sistema Único del Trabajo, hay una pestaña que dice vigilancia de la salud. En vigilancia de la salud ahí existen indicadores que obviamente tienen que ser dialogados con el técnico de seguridad y salud en el trabajo, porque estos indicadores lo realiza el médico ocupacional, pero tienen que ser informados al técnico para ver cuáles han sido los indicadores, es decir, el porcentaje que nosotros debemos de realizar para un mayor actuar. ¿Ok?
También quiero hablarles de la normativa aplicable en el Ecuador. Nosotros primero, como nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, es la pirámide de Casey. Siempre desde arriba hacia abajo. Es decir, desde la Constitución hacia abajo. Nosotros hablamos de la Constitución del Ecuador en el artículo 33 y 361, que prácticamente ahí me habla de medidas preventivas y de salud. He ahondado más en estos dos artículos porque ahí me especifica todo lo que debe actuar o hacer en este caso, ¿sí? Vamos a hablar también del acuerdo ministerial, como ya les mencionaba, en el acuerdo ministerial también se enfoca mucho lo que son los agentes predominantes en los cuales están expuestos los trabajadores. El Sistema Único del Trabajo, que prácticamente nosotros tenemos que ir de la mano con el Decreto Ejecutivo 255, que obviamente nosotros mediante el anexo 1, que obviamente también está bajo la normativa del Sistema Único del Trabajo, vamos a ir viendo cuáles son los puntos claves que nosotros debemos tener en cuenta. Y obviamente como una matriz de riesgos va a ser la GTC 45, ¿ya? Es una normativa. Ahora bien, vamos a resolver el ejercicio que nosotros teníamos pendiente como práctico, ¿ya? El área es la planta de producción. Es una zona de molienda. Yo le he colocado, como les dije, pueden hacer de cualquier situación. No tengo ningún inconveniente. Ahora, nosotros como peligro tenemos exposición de ruido mayor a 85 decibeles. Medición inicial. Ok, como yo les dije mayor a 85 decibeles, podrían colocar cualquier número. En este caso yo le coloqué 85 decibeles. ¿Ya? Medición final con controles, obviamente, previo a la inspección que yo hice, nos da 78 decibeles. ¿Está dentro del rango permitido? Pues sí. Medidas aplicadas. Paneles acústicos y mantenimiento preventivo. Es muy importante porque si yo no coloco los paneles acústicos y mantenimiento preventivo en esta maquinaria, yo no voy a poder trabajar en un ambiente seguro, que es muy importante. Ahora bien, yo ya les mencionaba también la rotación del personal. Por ende, si yo estoy trabajando en un lugar que me causa mucho ruido y obviamente sobrepasa los decibeles permitidos, que no es lo adecuado laborar en un ambiente de trabajo inseguro, yo tengo que usar el equipo de protección personal. En este caso, el uso de protectores auditivos, en este caso tipo copas. No los tapones, sino tipo copas, porque obviamente ya es maquinaria más grande. Como resultado, nosotros tenemos el nivel de ruido dentro de límite permisible. Aquí tenemos 78 decibeles, es lo que yo analicé con un sonómetro. Nosotros tenemos que tener equipos de mediciones. Como técnicos siempre tenemos que tener equipos de protecciones. Y en este caso nosotros no disponemos de estos equipos, nosotros tenemos que pedir a la empresa que se nos proporcione para poder nosotros evaluar y analizar qué hacer. Ahora, aquí también les he colocado nosotros un gráfico comparativo, es decir, del antes del control y después del control. Nosotros vemos que aquí teníamos 85 decibeles, es decir, perdón, 88 decibeles como los había colocado, y acá, luego de la evaluación, que yo ya haya visto las medidas correctivas, estamos en 75. Esto es lo que siempre queremos. Ojo, que obviamente sea disminuido este nivel de exposición. Como conclusión final de esta clase, nosotros tenemos que la higiene industrial protege la salud de los trabajadores y las personas que estén laborando en la empresa. ¿Por qué? Porque una prevención oportuna es muy eficaz en la empresa para poder ejecutar cada una de las actividades que se estén elaborando en las empresas. También nosotros hablamos de un ambiente limpio, es decir, tenemos que tener un ambiente de trabajo seguro y muy productivo para que las empresas obviamente estén satisfechos con nuestro trabajo, porque nosotros tenemos que siempre dar la cara por las empresas, pero siempre generando una una cultura de prevención con todas las personas que trabajan.
Me ha gustado mucho compartir esta clase con ustedes porque ha sido muy práctica, muy analítica. Hemos compartido cada una de las materias, perdón, de los índices a nosotros tratar en cada uno de las empresas que nosotros estamos laborando. Muchas gracias.